Nuestro equipo y yo vamos a explicar lo que es oxigenoterapia. Para empezar, vamos a decir voy a comentarles una pequeña introducción de lo que es el tema. Nos dice que el término de oxigenoterapia hace referencia a la utilización terapéutica de oxígeno, fundamentalmente en patología respiratoria. Tal es el caso de la enfermedad obstructiva crónica, como la EPOC, asma, infisemia, y también como tratamiento coadyuvante para procesos patológicos como la anemia, shock, insuficiencia cardíaca y procesos neurodegenerativos. Pero no hay que olvidar también que también hay un uso como por ejemplo el de actividades deportivas de altura y las subacuáticas. Los dispositivos de bajo flujo son dispositivos en los cuales el paciente respira aire ambiental a través de los que recibe también oxígeno suplementario. Con este no es posible determinar la concentración de oxígeno que adquiere el paciente, ya que difiere de varios factores como lo son el volumen de corriente del paciente, la frecuencia respiratoria y el flujo de oxígeno. Entre los más utilizados encontramos la cánula o gafa nasal. Esta consiste en una tabuladora de plástico flexible que se adapta a las fosas nasales del paciente y se sujeta con pabellones auditivos. Esta tiene características que nos permiten flujos de 1 a 6 litros por minuto. También permite administrar concentraciones de oxígeno desde 22% hasta un 40%. Eh, Algunos cuidados que se deben de tener para ella es que se debe de valorar la indicación de este dispositivo. Ella es algunas de sus complicaciones que puede contener son cefalea, anorexia, somnolencia y sequedad en las fosas nasales. Otra es la mascarilla simple. Esta es un dispositivo transparente y flexible con el cual cubre toda la boca y nariz del paciente. Tiene dos orificios laterales para la exhalación del dióxido de carbono y permite la entrada del aire ambiental. Sus características es que permite obtener concentraciones mayores. Este es de un 50 a un 60%. Alguna de sus indicaciones es que es utilizada en pacientes con EPOC y algunos de sus cuidados es igual que la cánula nasal, es valorar la indicación del dispositivo, como lo es patrón respiratorio, volumen de corriente y frecuencia respiratoria. Algunas de sus complicaciones también son cefalea, somnolencia, anorexia, igual es resequedad en la mucosa nasal e irritación en la tráquea. La última es mascarilla con bolsa reservorio. Esta es igual que la mascarilla simple, solo que se le aumenta la bolsa reservorio, que tiene una capacidad máxima de 750 mililitros. Esta permite una mayor concentración de oxígeno. Esta es mucho mayor a las dos anteriores. En sus indicaciones es que son en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón, intoxicaciones por inhalación, entre otras. Sus cuidados es igual que las anteriores, valorar las indicaciones del dispositivo, como lo es patrón respiratorio, volumen de corriente y frecuencia respiratoria. Algunas de sus complicaciones es que puede producir cefalea, somnolencia, anorexia, sequedad igual en la mucosa tanto nasal como bucal, tos, edema, fibrosis y en algunos casos hipoxemia. Estos serían todos de los de bajo flujo. Los dispositivos de alto flujo, en ellos solamente vamos a encontrar lo que es la mascarilla Venturi. Estos dispositivos o este dispositivo nos va a permitir administrar un flujo de gas necesario, es decir, que aporte mayor necesidad de oxígeno. Y también en estos sistemas las variaciones de FiO2 no cambian con el patrón respiratorio de lo que es el paciente. Esta mascarilla es similar a la mascarilla simple que mencionaban antes en los de bajo flujo, solamente que su principal diferencia radica en el cono regulador del FiO2. Este se encuentra situado en la parte de abajo de la mascarilla
y que conecta bueno, se conecta al tubo de O2. Este cono nos permite como que modificar la precisión exacta de cómo vamos a regular la FiO2, su porcentaje y a la indicación que a nosotros nos den. Em, Como fundamento principal es el Bernoulli, y dice que el oxígeno suministrado por el caudalímetro llega a la conexión del regulador. El gas tiene un flujo alto sobre una zona estrecha y abierta al exterior por los orificios laterales, y se provoca una aspiración, que es una presión negativa del aire ambiental, que se mezcla con el oxígeno hacia la mascarilla. Los pacientes bueno, a los que les vamos a aplicar este dispositivo, tenemos que explicarles el procedimiento, estén o no estén conscientes. Al igual que nos permite tener en cuenta que tenemos que hacer una valoración, y esta tiene que empezar desde el momento en que tenemos que revisar boca, nariz y checar vías respiratorias. Valorar la indicación de este dispositivo, patrón respiratorio, este, volumen corriente y frecuencia respiratoria. Para esto debemos preparar el material, que es la mascarilla del tamaño adecuado dependiendo de la anatomía de nuestro paciente, la fuente de oxígeno, el humidificador con agua estéril y las gasas de esparadrapo. Algunos beneficios es que permite excelentes concentraciones de O2, es muy precisa para el control de la FiO2, como ya les decía, por su regulador, es de muy bajo costo y muy accesible, es también muy útil en el traslado de pacientes, suple todo el gas aspirado y permite control de la temperatura, humedad y concentración. En el caso de alteraciones del nivel de conciencia, también les decía, se tienen que ir narrando lo que es el procedimiento, tenemos que hacer una higiene de manos, revisar la anatomía vocal del paciente, hay que abarcar correctamente lo que es la boca, la nariz del paciente, ajustar la goma de sujeción, que es la que se pasa a la parte trasera de la cabeza, y hay que revisar que no esté mal colocado, ajustar la FiO2, colocar bueno, conectarlo a la fuente de oxígeno, proteger las zonas de la mascarilla que puedan hacerle daño, como las partes externas, que es para la presión que tenga. También tenemos que tener en cuenta que una vez iniciada la oxigenoterapia, tenemos que explicar al paciente cuáles son los beneficios y para qué se la estamos indicando o poniendo. Algunas complicaciones que puede tener con diferencia a los dispositivos de bajo flujo es que sí, por su mayor concentración de oxígeno puede tener mayores riesgos como la cefalea, somnolencia, perestasias, anorexia, sequedad de mucosas, irritación traqueal. Y eso sería todo de los dispositivos de alto flujo. A continuación, yo les voy a explicar lo que son las secreciones, aspiraciones, secreciones. Para empezar, nos dice que como definición es el conjunto de actividades encaminadas a retirar del árbol traqueal las secreciones del paciente que no pueden eliminar de forma espontánea. Nos dice que se trata de una técnica séptica realizada a través de una senda conectada a un aspirador. Nos dice que esto se puede hacer mediante dos, la sonda orotraqueal y la nasotraqueal. Ambas necesitan el siguiente material, que es una sondas de aspiración flexibles, estériles de diferentes calibres y con orificio de control de aspirador. Necesitamos un aspirador portátil o de pared. También necesitamos un recipiente para secreciones, el depósito de agua estéril o suero salino de estéril, guantes estériles y no estériles, el depósito para residuos biológicos y material, protectores impermeables, jeringas de 5 mililitros y un paño estéril. Para el siguiente, nos dice que está indicado para los pacientes que presentan pues una obstrucción en la vía aérea y que esto y en situaciones la acumulación de secreciones se pone en riesgo de infección. Nos dice que para el procedimiento lo que vamos a realizar es primero, como en cualquiera, vamos a identificar a nuestro paciente, nos vamos a presentar, le vamos a explicar el procedimiento y posterior a ello vamos a hacer lo que es a preparar el material y pues si se requiere pedimos ayuda de otro profesional.
tenemos que valorar al paciente si se necesita de en realidad lo que es la aspiración. Tenemos que valorar su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Tenemos que colocar a nuestro paciente en una posición adecuada. La posición adecuada para el paciente no intubado y que está consciente es para la orotraqueales, posición semifowler con la cabeza ladeada, y para la aspiración nasotraqueal debe de ser igual en semifowler y en posición hiperextensión cervical, que es con la cabeza hacia atrás como comúnmente se llama. Para eso debemos de conectar el aspirador y ajustar la presión negativa según las recomendaciones. Nos dice que para adultos es de 115 a 150, en niños, que es lo que ahorita nos interesa, de 90 a 195 y en bebés de 90, perdón, en niños de 95 a 115, en bebés de 50 a 95. Debemos de elegir posterior a eso la sonda adecuada y para ello vamos a hacer lo que es la medición de la sonda. Nos dice que para la aspiración nasotraqueal debemos de medir en un tamaño aproximado de en adultos de 16 centímetros. En niños mayores de 8 años debe de medir aproximadamente 12 centímetros y en niños menores de 8 años debe de medir de 4 a 8 centímetros. Posterior a ello vamos a lavarnos las manos y vamos a abrir la sonda de aspiración y conectar el extremo proximal a la tubuladura de vacío sin tocar el resto de la sonda. Recordemos que es una tarea aséptica que viene. Después tenemos que colocarnos los guantes estériles. Tenemos que humedecer la solución con agua el extremo distal de la sonda e insertar la sonda sin aspirar. Para la aspiración orotraqueal a través de la boca por el lado lateral orofaringe. Para aspiración nasotraqueal, insertar la sonda suavemente a través de una coana y dirigirla hacia el suelo de la boca. Comenzar la aspiración y debemos de ir girando suavemente la sonda a la vez que se retira. El proceso no debe de exceder mayor a 15 segundos. Durante el proceso de inserción la sonda y la aspiración, el ayudante debe de vigilar la frecuencia cardíaca. Se debe de limpiar la sonda con la gasa y la tubularía interna con la aspiración de solución estéril. Valorar una vez más la necesidad de aspirar. Y bueno, antes de continuar, recordemos que tenemos que lubricar, es una parte que me salté, pero tenemos que lubricar lo que es la punta de la sonda para cuando es nasogástrica. Y también recordemos que todo debe de entrar en forma natural. No debemos de forzar lo que es la fosa nasal. Tiene que entrar, ahora sí que hasta donde entre, pues es hasta donde se tiene que aspirar. Y lo que es en la boca se aspira todo lo que es por hasta la faringe y todo lo que es por las encías. Bueno, una vez terminado, una vez aclarado esto, pues si se tiene que valorar al paciente y si requiere otra vez de aspiración, pues se tiene que hacer. En dado caso de que no, pues se tiene que desechar la sonda y pues después de que se termina de aspirar, se anima al paciente a toser para realizar respiraciones profundas. Al final registramos las características de la aspiración y la situación ventilatoria y hemodinámica del paciente al finalizar el proceso. Algunas de las complicaciones son la bradicardia, la hipotensión, el laringo o brancoespasmo, edema de fricción continua o en algunos casos hemorragia, dolor, hipoxia y infección. Bueno, el siguiente dispositivo es el CPAP. Esto significa presión positiva continua de la vía aérea. Este se va a utilizar en el tratamiento de elección en pacientes con apnea moderada severa sintomática. Sus indicaciones son presión parcial de oxígeno más de 50 o 60 y un FiO2 mayor de 60. También está indicado cuando, en este caso el neonato, necesita un mayor nivel de apoyo respiratorio, pero todavía no necesita intubación para poder obtener esa presión positiva. Otra de sus indicaciones es la retención de dióxido de carbono leve y acidosis leve, así como también la apnea del prematuro. Una de sus contraindicaciones es si existe anteriormente un pH menor de 7.25. También si existe
la presión parcial de oxígeno mayor de 60. Está contraindicado en malformaciones de la vía aérea, como son la fístula traqueoesofágica, hernia diafragmática. También está contraindicada en la inestabilidad cardiovascular severa, como puede ser la hipertensión o shock, y en apneas fuertes o bradicardia. Las complicaciones más frecuentes de utilizar un CPAP es la obstrucción de las cánulas nasales. Esto se puede prevenir por su cambio diario. Otra complicación también es la pérdida de presión a través de la boca. Y otra es la sobredistensión pulmonar. En este caso se debe de tener una vigilancia estrecha de la evolución obtenida a través de una radiografía para detectar lo que sería posteriormente puede ser una hipercapnia o una disminución del gasto cardíaco. Para la instalación de un CPAP, lo primero que tenemos que hacer es colocar al bebé en posición supina, con la cabeza elevada a 30 grados. También se puede colocar un rollo de tela debajo de los hombros. Lo siguiente sería colocarle un gorro, que es lo que va a sostener los tubos del CPAP. Después se tiene que seleccionar la FiO2 para mantener la presión parcial de oxígeno o la saturación alrededor de 88 a 92%. Después se debe ajustar el flujo de 5 a 10 litros por minuto. Esto va a ser para generar la presión de CPAP deseada. Usualmente se ocupa en 5. Después se debe de llenar la cámara del humidificador hasta el nivel indicado. Se debe mantener una temperatura del humidificador de 36 a 39 grados. Después debemos de verificar que el tubo proximal quede fuera de la incubadora o cuna radiante en caso de que esté en una. Lo siguiente que debemos de hacer es usar un frasco con agua estéril a unos 500 mililitros. Después se va a colocar una tela adhesiva afuera y se va a colocar una regla del 0 al 7. El 0 debe de quedar arriba y se va a colocar en uno de los tubos del CPAP, que en este caso sería el azul, y se debe de colocar a una altura de 5. Para que ese tubo se quede en ese lugar, se puede utilizar una jeringa de 10 mililitros. Esto va a ser solo para mantenerlo ahí. Después tenemos que lubricar las puntas nasales del CPAP, esto con agua estéril o solución salina. Debemos de colocar las puntas curvas hacia abajo y dirigirlas a las fosas nasales, ya como es su anatomía. Después se deben ajustar unos codos, que estos se van a unir los tubos a las puntas nasales. Esto va a hacer para que se queden en una posición cómoda y no se anden torciendo. Lo siguiente que debemos de hacer va a ser sujetar los tubos a ambos lados del gorro que colocamos anteriormente. Esto puede ser con ligas y seguros. También se debe de colocar un velcro en la parte de cómo hacer una bigotera. Esto va a ser para mantener las puntas nasales en su lugar y que no cause irritación o erosiones. Lo que va a hacer el CPAP o lo que debemos de hacer como un mantenimiento va a ser la monitorización de lo que es la respiración, también la saturación parcial de oxígeno, la termorregulación y también hacer una valoración neurológica. Bueno, pues en conclusión, sabemos que la oxigenoterapia es de gran importancia en el área de la salud, ya que mediante usos terapéuticos médicos nos ayuda a la administración de oxígeno para cuando nuestro paciente lo requiere, al igual que una buena adecuada aspiración de secreciones ayuda a, a permeabilizar la vía aérea
utilizando igual los diferentes dispositivos de oxigenoterapia que existen. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra presentación. Gracias.